La cuerda apretaba su cuello. El cura rezaba en voz alta, pidiendo piedad para su alma condenada. Pero Jesús Malverde no cerró los ojos. Miró directo al gobernador Cañedo y susurró algo que hizo temblar al hombre más poderoso de Sinaloa. Dios escucha a los pobres primero, cabrón. Lo que pasó después, nadie pudo explicar. Ni la iglesia, ni el Estado. Solo los que estaban ahí. Bienvenidos a Crímenes y Leyendas, donde las historias de resistencia se vuelven inmortales. Si crees que hay fuerzas más grandes que la injusticia, deja tu like ahora mismo y suscríbete para que ninguna leyenda se pierda. Y dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este primer milagro. Sinaloa, 1870. El infierno tenía nombre: Porfiriato. Jesús Juárez Mazo nació con las manos sucias y el destino marcado. Hijo de una mujer lloreme y un campesino español, su piel morena lo condenó antes de dar su primer paso. En Sinaloa, ser pobre e indígena era morir lento. Pero ser pobre, indígena y tener orgullo, eso era firmar tu sentencia de muerte. El sol de la sierra quemaba la tierra seca. Los patrones extranjeros sacaban oro, plata y sudor de las minas, mientras las familias morían de hambre. Los niños lloraban de noche, no de miedo, sino de dolor de estómago vacío. Las madres vendían a sus hijas por un costal de maíz. Los padres se ahorcaban en los mezquites porque no podían alimentar a los suyos. Jesús lo vio todo y lo guardó en el pecho como brasas. Su padre murió en la mina a los 34 años. Un derrumbe. Ni siquiera le devolvieron el cuerpo. Su madre se arrodilló frente al capataz. Rogó por un pedazo de pan para el velorio. El hombre escupió en su cara: «Los muertos no comen, India». Jesús tenía 12 años. Sus puños se cerraron. Su mandíbula se apretó. Algo se rompió dentro de él ese día. Algo que nunca volvió a arreglarse. Francisco Cañedo gobernaba Sinaloa como un rey medieval. Tenía haciendas del tamaño de países enteros. Tenía jueces, militares y curas en su bolsillo. Tenía todo, excepto alma. Sus hombres cobraban impuestos inventados. Si no pagabas, te quitaban la tierra. Si resistías, te colgaban del árbol más cercano como advertencia. Los rurales, soldados vestidos de ley, violaban mujeres en los caminos y quemaban jacales por diversión. No había justicia, solo poder. Jesús creció viendo cómo los ricos pisoteaban a los pobres. Vio cómo un hacendado le quitó la parcela a don Tomás, un viejo de 70 años que había trabajado esa tierra toda su vida. El viejo suplicó de rodillas: «Por favor, patrón, es lo único que tengo, mis nietos». El hacendado lo miró como se mira a un insecto. «Tus nietos pueden morirse. Mañana quiero esto limpio». Jesús estaba ahí. Tenía 16 años. Sus ojos ardían. Esa noche el hacendado amaneció con un balazo en la frente y todo su dinero desaparecido. Nadie vio nada, nadie dijo nada, pero todos supieron quién fue. Jesús Malverde, el nombre que adoptó para proteger a su familia, se convirtió en sombra. Aparecía donde menos lo esperaban. Robaba a los ricos con una precisión quirúrgica. No mataba por placer, solo a los que tenían sangre en las manos. Su método era simple y brutal. Estudiaba a sus víctimas durante semanas. Sabía cuándo dormían, cuándo salían, dónde guardaban su oro. Entraba en la noche como fantasma. Salía antes del amanecer como sumo. Pero lo que lo hizo leyenda no fue el robo, fue lo que hacía después. Repartía todo. No guardaba nada para él. Dejaba sacos de maíz en las puertas de las viudas, monedas de oro en las iglesias para los huérfanos, medicinas para los enfermos. Dejaba notas escritas a mano. Dios no olvidó a los pobres, y yo tampoco. La gente empezó a rezarle en vida. Le encendía en velas, le pedían milagros. Jesús no era santo, era un hombre que decidió que si Dios no bajaba a hacer justicia, él la haría subir. Francisco Cañedo no dormía. Malverde se había convertido en su pesadilla.
Cada vez que un hacendado amanecía robado, la humillación crecía. Los ricos exigían seguridad. Los periódicos se burlaban del gobierno. La gente cantaba corridos sobre el bandido que nadie podía atrapar. «Es un demonio», decían los rurales. «Es un ángel», decían los campesinos. Cañedo ofreció 1,000 pesos de recompensa por su cabeza, una fortuna, suficiente para comprar una hacienda. Pero nadie habló, porque Malverde no era solo un bandido, era esperanza. Y la esperanza no se vende. Pero todo héroe tiene un Judas. Eulalio González, un campesino de Mocorito, debía dinero a un prestamista. Mucho dinero. Su hija estaba enferma, necesitaba un médico. El prestamista le dio un ultimátum. O me pagas en 3 días o te quito todo, y tu hija se va conmigo. Eulalio no tenía nada, solo una información. Sabía dónde dormía Malverde. Lo había visto una noche, descansando en una cueva cerca del río Humaya. El diablo le habló al oído. 1,000 pesos por un nombre. Tu hija vivirá. Eulalio cerró los ojos, apretó los dientes y habló. Esa noche los rurales rodearon la cueva. Eran las 3 de la mañana. La luna se escondía detrás de las nubes como si supiera lo que venía. 30 hombres armados con rifles y machetes avanzaban en silencio. El capitán de los rurales, un cabrón llamado Esteban Mora, sonreía. Finalmente atraparía al fantasma de Sinaloa. Nadie dispara hasta que yo lo ordene. Lo quiero vivo. El gobernador quiere verlo sufrir. Llegaron a la cueva. Silencio. Solo el sonido del río y los grillos. Mora hizo una seña. 10 hombres entraron con antorchas. Ahí estaba. Jesús Malverde dormía con la espalda contra la roca, su pistola al lado, su sombrero tapando su cara. Parecía un hombre cualquiera, cansado, humano. Pero cuando escuchó el primer paso, sus ojos se abrieron y supo que era el final. Se movió como rayo, agarró a su pistola, disparó 2 veces, 2 rurales cayeron, pero eran demasiados. Un culatazo en la cabeza lo tiró al suelo. La sangre le corrió por la frente. Lo catearon, lo arrastraron, lo escupieron. «¡Al fin, hijo de perra! ¡Al fin te tenemos!» Lo amarraron como animal, manos y pies. Lo subieron a un caballo y empezaron el camino a Culiacán. La noticia corrió como pólvora. Atraparon a Malverde. El pueblo salió a verlo pasar. Mujeres lloraban, niños gritaban su nombre, hombres bajaban la cabeza, avergonzados de no poder hacer nada. Pero nadie intentó rescatarlo, porque sabían que sería una masacre. Jesús iba en silencio, sangrando, golpeado, pero con la cabeza en alto. Cuando pasó frente a la iglesia, el padre Anselmo salió, un cura viejo de los que aún creían en Dios más que en el oro. Lo miró a los ojos. «Jesús, tú pediste perdón». Malverde sonrió, sangre en los dientes. «Padre, yo no tengo que pedir perdón. Los que tienen que pedirlo están en el palacio». El cura se persignó. Sabía que ese hombre no era criminal, era consecuencia. Lo encerraron en el sótano del Palacio de Gobierno. Una celda oscura, húmeda, llena de ratas. Lo encadenaron a la pared. Sin agua, sin comida, solo lo justo para mantenerte vivo hasta la ejecución. Francisco Cañedo bajó personalmente. El gobernador era un hombre alto, de bigote engomado y traje impecable. Olía a tabaco caro y desprecio. Se paró frente a Jesús y lo miró como se mira a un perro rabioso. ¿Sabes cuántos problemas me causaste, pinche indio? Jesús levantó la mirada. Sus ojos verdes brillaban aún en la oscuridad. ¿Problemas? Yo solo les devolví lo que ustedes robaron primero. Robaron.
Nosotros construimos este estado. Trajimos el progreso. Trajimos la civilización. Trajeron la miseria, cabrón. El gobernador lo golpeó. Un puñetazo en la cara. Jesús escupió sangre. Mañana te voy a colgar en la plaza y voy a hacer que todo Culiacán vea cómo muere el santo de los pobres. Y cuando estés colgando como una rata, nadie va a rezarte, porque vas a hacer solo lo que siempre fuiste: un ladrón muerto. Jesús sonrió. Puedes colgar mi cuerpo, Cañedo, pero no puedes matar lo que represento. El gobernador salió azotando a la puerta. Pero Jesús no estaba solo en esa celda. A medianoche escuchó pasos, lentos, irregulares. Una mujer entró a la celda. Era vieja, con el pelo blanco y la piel arrugada como corteza de árbol. Llevaba un rebozo negro y olía a copal. ¿Quién eres? Alguien que sabe lo que va a pasar mañana. Se arrodilló frente a él, sacó un pequeño frasco de barro con un líquido oscuro. Esto es veneno, mijo. Si lo tomas, morirás en minutos, sin dolor, sin espectáculo, sin darles el placer de verte sufrir. Jesús la miró fijamente. ¿Por qué harías eso por mí? La vieja sonrió. Porque tú nos diste de comer cuando nadie más lo hizo. Porque le devolviste la dignidad a mi nieto cuando los rurales lo golpearon. Porque eres lo único bueno que le quedó a esta tierra maldita. Jesús tomó el frasco, lo miró, sintió el peso de la decisión. ¿Y si no es mi hora de morir todavía? La vieja se levantó. Entonces Dios te salvará, mijo. Pero si lo hace, no será para que sigas siendo hombre. Será para que te vuelvas leyenda. Y se fue. Jesús se quedó solo con el veneno en la mano y la horca esperándolo al amanecer. El 3 de mayo de 1909, el sol salió despacio como si tuviera miedo de ver lo que venía. La plaza principal de Culiacán se llenó de gente. Miles de personas, campesinos, comerciantes, niños, todos en silencio. En el centro, el patíbulo, una estructura de madera con 13 escalones, una cuerda gruesa colgando del travesaño. El verdugo, un hombre enorme con máscara negra, revisaba el nudo. Todo estaba listo para el espectáculo de la muerte. Francisco Cañedo estaba en el balcón del palacio, rodeado de hacendados y militares. Bebían coñac francés, se reían. Para ellos, esto no era justicia, era entretenimiento. A las 8 de la mañana, abrieron la celda. Jesús Malverde salió caminando solo, sin cadenas, sin escoltas, porque no había dónde correr. Lo esperaban 50 rifles apuntándole. Vestía su ropa de siempre, pantalón de manta, camisa blanca manchada de sangre, su sombrero, que le devolvieron para que muriera como bandido. Caminó hacia el patíbulo con la cabeza en alto. La gente gritaba su nombre. ¡Malverde! ¡Malverde! Algunos lloraban, otros rezaban. Las mujeres se persignaban, los hombres apretaban los puños. Jesús subió los 13 escalones, uno por uno, lento, como si quisiera grabar cada segundo en la memoria del mundo. Llegó arriba y el verdugo le puso la soga al cuello. La apretó. Jesús no tembló. El capitán Mora leyó la sentencia. Jesús Juárez Mazo, alias Malverde, condenado a muerte por robo, asalto y sedición contra el estado de Sinaloa. ¿Tiene últimas palabras? Jesús miró al cielo, después miró a la multitud y habló con voz firme. Yo no pedí nacer pobre, pero aprendí que ser pobre no es un crimen.
El crimen es que ustedes nos robaron todo y nos llamaron ladrones cuando quisimos recuperarlo. Silencio absoluto. Me van a colgar hoy, pero no van a matar lo que empecé. Porque cada vez que un pobre le quite pan a un rico que lo robó primero, ahí voy a estar yo. Cañedo, desde el balcón, gritó: ¡Basta! ¡Que se ejecute la sentencia! Pero antes de que el verdugo jalara la palanca, alguien gritó: ¡Esperen! El padre Anselmo subía las escaleras con dificultad, viejo, encorvado, pero decidido. Llegó arriba y miró al capitán Mora. Toda alma merece una última oración. Es ley de Dios. Mora miró a Cañedo. El gobernador molesto asintió. Que sea rápido. El padre se paró frente a Jesús. Sacó su rosario y empezó a rezar en voz alta: Padre nuestro que estás en los cielos. Pero algo extraño pasó. Cuando el padre dijo: santificado sea tu nombre, el cielo se oscureció. Nubes negras aparecieron de la nada. El viento empezó a soplar fuerte. Venga a nosotros vuestro reino. Un trueno retumbó. La gente gritó. Los caballos relincharon asustados. Hágase tu voluntad. Jesús cerró los ojos, sintió algo en el pecho. Calor, paz, como si alguien lo estuviera abrazando. Así en la tierra como en el cielo. Y entonces pasó. Un relámpago cayó directo al patíbulo. La madera explotó. El fuego cubrió todo. La gente corrió. Los soldados dispararon al aire. El humo lo cubrió todo. Cuando se disipó, Jesús Malverde había desaparecido. La soga estaba rota, el patíbulo destruido, pero no había cuerpo. Francisco Cañedo bajó del balcón gritando como loco: ¡Búsquenlo! ¡Regístrenlo todo! ¡No puede haber desaparecido! Los rurales destrozaron la plaza, revisaron cada rincón, interrogaron a la gente, golpearon al padre Anselmo hasta que escupió sangre. ¿Dónde está? Dime dónde lo escondiste. El padre, con la boca rota, sonrió. No lo escondí yo, hijo. ¿Lo escondió Dios? Lo encerraron, pero no encontraron nada. Durante 3 días buscaron. Ofrecieron 5,000 pesos de recompensa. Nada. Jesús Malverde se había evaporado. Cañedo ordenó decir que lo habían ejecutado de todas formas. Mandó enterrar un ataúd vacío. Prohibió hablar de él bajo pena de cárcel. Pero la gente no olvidó, porque 3 días después empezaron los milagros. En el pueblo de Mocorito, a 60 kilómetros de Culiacán, vivía una mujer llamada Rosa. Tenía un hijo de 7 años, Miguel, que estaba muriendo de fiebre, 3 días ardiendo, delirando. Los médicos dijeron que no había nada que hacer. Rosa estaba arrodillada junto a la cama de su hijo, llorando. Cuando su madre le dijo: «Rézale a Malverde, mija. Él nunca abandonó a los pobres». «Pero mamá, él está muerto». «¿Y qué? Los santos también están muertos y les rezamos». Rosa, desesperada, salió de su casa. Fue al lugar donde decían que Malverde solía descansar antes de que lo capturaran. Un árbol de mezquite cerca del río. Se arrodilló bajo el árbol, juntó las manos y rezó: «Jesús Malverde, si de verdad fuiste un hombre de Dios, si de verdad nos amaste como decían, salva a mi hijo. No dejes que este niño inocente pague por los pecados de este mundo, te lo suplico». Lloró hasta quedarse dormida, ahí mismo, y soñó. Vio a un hombre con sombrero, camisa blanca y ojos verdes. Le sonreía. «Tu hijo va a vivir, Rosa, pero cuando lo haga, dile que no olvide nunca por qué lo salvaron, porque su madre tuvo fe cuando nadie más la tenía». Rosa despertó con el sol en la cara. Corrió a su casa. Miguel estaba sentado en la cama, comiendo tortillas. La fiebre había desaparecido. Rosa cayó de rodillas llorando. Su madre se persignó. «Fue Malverde, mija. Fue él».
El doctor que había desahuciado al niño no podía creerlo. Lo revisó, nada, ningún rastro de enfermedad. Esto es imposible. Pero Rosa ya estaba en la plaza gritando: «Malverde salvó a mi hijo. El santo de los pobres hizo su primer milagro». La noticia corrió. De Mocorito a Culiacán. De Culiacán a todo Sinaloa. La gente empezó a ir al árbol de mezquite. Dejaban flores, velas, monedas y empezaron a pedirle cosas. Malverde, ayúdame a encontrar trabajo. Malverde, cura a mi esposa. Malverde, protege a mi hijo que se fue al norte. Y los milagros seguían llegando. Un campesino encontró dinero enterrado justo donde soñó que Malverde se lo indicaba. Una mujer ciega recuperó la vista después de rezar 3 noches seguidas. Un hombre que iba a ser fusilado por los rurales escapó cuando una niebla apareció de la nada y lo cubrió. Francisco Cañedo enloqueció, ordenó destruir el árbol. Lo talaron, lo quemaron, prohibieron las peregrinaciones. Pero la gente siguió yendo al lugar donde estuvo el árbol. Construyeron un altar improvisado con piedras y madera. La iglesia tampoco estaba contenta. El obispo de Culiacán publicó un edicto: Jesús Malverde no es santo, es un criminal. Rezarle es pecado. Pero el padre Anselmo, el mismo que rezó en el patíbulo, respondió desde su celda: si ayudar a los pobres es pecado, entonces Cristo fue el primer pecador. Lo excomulgaron. Pero eso solo hizo más fuerte la leyenda. Durante años la gente juró verlo. En los caminos, en las cantinas, en las iglesias. Un arriero contó que una noche, cuando lo estaban asaltando unos bandidos, un hombre con sombrero apareció de la nada y los espantó de un rito. Cuando el arriero ni quiso agradecer, el hombre ya no estaba. Pero vi sus ojos, señor. Eran verdes, como los de Malverde. Una vendedora del mercado dijo que un hombre le dejó una bolsa con monedas en su puesto cuando ella estaba llorando porque no tenía para comer. Cuando volteó para agradecerle, había desaparecido. Era él. Lo sé. Olía a tierra mojada y mezquite, como dicen que olía Malverde. ¿Era real? ¿Era fe? ¿Era locura colectiva? Nadie lo sabía, pero tampoco importaba, porque Jesús Malverde ya no era un hombre, era una idea, y las ideas no se ahorcan. Con el tiempo, el gobierno dejó de perseguir a los creyentes. Era inútil. Cuanto más prohibían, más crecía el culto. Construyeron una capilla en Culiacán, pequeña, humilde, hecha de lo que la gente podía dar: ladrillos, madera, sudor y fe. Adentro, una imagen de Jesús Malverde, mustacho negro, ojos verdes, sombrero y camisa blanca, siempre rodeado de flores, velas y ofrendas. Miles de personas visitan ese lugar cada año. Narcos, campesinos, madres, enfermos, todos buscan lo mismo: un milagro. Y dicen que Malverde sigue cumpliendo. No a todos, pero a los que realmente lo necesitan. Jesús Malverde no era perfecto. Mató, robó, quebrantó la ley, pero vivió en un mundo donde la ley protegía a los ricos y condenaba a los pobres, donde la justicia se compraba, donde Dios parecía sordo a los gritos de los oprimidos. Y decidió que si nadie más iba a hacer algo, Él lo haría. Pagó el precio, pero dejó el legado. Hoy, más de 100 años después, su nombre sigue vivo, su capilla sigue de pie, sus milagros siguen llegando. Porque Malverde no es solo un santo, es la prueba de que cuando el sistema falla, cuando la iglesia falla, cuando el gobierno falla, el pueblo crea sus propios dioses. Y esos dioses no piden diezmos, no piden templos de oro, solo piden fe. Y a cambio, cumplen. El gobernador Francisco Cañedo murió años después, viejo, amargado, odiado,
Nadie fue a su funeral. Jesús Malverde nunca murió, porque se convirtió en algo más grande que la muerte. Se convirtió en esperanza, y la esperanza nunca se cuelga. Dicen que si vas a su capilla y pides con fe, con el corazón limpio, Él te escucha. Dicen que si llevas una piedra y la dejas ahí, Él te ayuda a cargar tu peso. Dicen muchas cosas, pero hay una que nadie discute. El primer milagro de Malverde no fue escapar de la horca, fue lograr que los pobres volvieran a creer en algo. Si esta historia te tocó el alma, si sentiste que la justicia todavía existe, aunque sea en forma de leyenda, no te vayas todavía. El video que está apareciendo ahora te va a mostrar otra historia de fe, crimen y milagros que cambió para siempre la historia de México. Dale like si crees que Malverde fue real. Dale like si crees que solo fue un hombre valiente. Suscríbete a Crímenes y Leyendas, porque las historias de los que no se rindieron nunca merecen morir. Y en los comentarios, escriba una sola palabra: milagro. Porque a veces, la fe es lo único que nos queda.